Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: «Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio». Palabra del Señor. Queridos hermanos, nosotros sabemos que cuando vamos a una comida o que nos invitan a un lugar y comemos con alguien más, entonces tratamos de que nosotros estemos limpios, que nuestras manos estén limpias, de que no mostremos un mal aspecto, sobre todo para no incomodar a la otra persona. Y esto es una práctica milenaria, ¿no? Entonces los judíos incluso tenían una práctica todavía más profunda, donde ellos tenían que hacer un rito de purificación antes de pasar a la mesa, y se lavaban las manos hasta los codos. Al entrar a la casa se lavaban los pies, y entonces ellos cumplían todos estos ritos que venían así como prescritos, como ciertas cositas como para agradar al Señor incluso en el momento de la comida. Y entonces fíjense que Jesús no hace las cosas acaso. Jesús no es que se le haya olvidado cumplir el rito de purificación, sino que él ya sabía lo que iba a suceder, el juicio y la murmuración o la crítica que el fariseo iba a hacer en su interior. Y por eso el fariseo, pues extrañado, y me imagino yo que habrá hecho incluso una cara así de ¿qué le pasa, verdad? Al momento de que se da cuenta de que Jesús no cumple el rito de purificación. Y entonces ahí es donde Jesús empieza a decir las cosas, ¿no? Ustedes parecen limpios del exterior, pero están sucios en el interior. Y entonces es más importante tener limpio el interior que el exterior, dice Jesús. Fíjense, queridos hermanos, que, bueno, ahorita voy a hacer un pequeño mea culpa, me voy a confesar un poquito aquí con ustedes. Y fíjense que a mí me golpeó un poco este episodio, en el sentido de que hace unos años, bueno, hace ya varios años, todavía yo no había entrado al seminario y eso, y entonces me pasó algo muy similar. Yo ya serví en la parroquia, me habían puesto de coordinador de los acólitos, y entonces una vez nuestro párroco empezó a hacernos como unas preguntas sobre cómo estábamos viviendo nuestra vida y sobre todo los medios de crecimiento que la parroquia nos proponía para llevar una vida de fe bastante asidua, ¿verdad? Y entonces uno de esos métodos, medios de crecimiento es la lectura de la palabra de Dios. Y entonces iba preguntando uno por uno si estábamos leyendo la palabra de Dios. Y entonces levanta uno de los acólitos que estaba bajo mi cargo y le pregunta: ¿y tú has estado leyendo la palabra de Dios? Y dice: acabo de empezar hace poco, porque hace un par de semanas el coordinador, que era yo, nos llamó la atención y nos dijo que teníamos que estar leyendo la palabra de Dios todos los días. Y bueno, ahí quedó. Pasaron otras personas y después me tocó a mí. Y me levanta el párroco y me hace la pregunta: ¿y tú estás leyendo la palabra de Dios? Y yo le dije no, que no le estaba leyendo, ¿no? Y entonces, claro, no es motivo así de escándalo y de eso, sino que, pero sí me hizo pensar, ¿no? Un poquito de que, claro, o sea, yo le había dicho a los otros que la estuvieran leyendo, pero yo no lo estaba haciendo. Entonces, claro, desde ese momento eso me marcó mucho, ¿verdad? Porque es vivir como de modo farisaico. Y los fariseos solamente se preocupan por el exterior. Dios quiere que nosotros siempre nos preocupemos más y en primer lugar de nuestro corazón que todo lo demás. Si el corazón está bien, entonces todo lo demás va a venir por añadidura. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.